llama álgebra para analizar los objetos geométricos. Y bueno, pues en la unidad 1 lo que estudiamos fue básicamente geometría plana, o sea, geometría relacionada con los triángulos, con los círculos, con los segmentos, con los ángulos, etcétera, ¿no? Bien. Pero ahora la geometría, cuando la queremos relacionar con el álgebra, ¿y para qué querríamos eso? Bueno, pues para trabajar algebraicamente con las figuras, o sea que significa que en vez de manejar pues teoremas y demás que hemos utilizado en la unidad 1 directamente sobre las figuras, una figura geométrica puede ser representada por una expresión algebraica, como lo voy a mostrar ahora con ayuda de GeoGebra. Para eso se requiere el plano cartesiano, como lo están viendo ahorita en pantalla. Bueno, pues el plano cartesiano es lo más básico de esta unidad. Y que bueno, dejen, aparezco por acá el plano cartesiano, pero con GeoGebra. Así que permítanme un segundito. Ahí está GeoGebra. Ahí tengo el plano cartesiano. Y bueno, pues voy a platicar qué es lo que va a ocurrir en términos generales en esta unidad. Si yo pongo, por ejemplo, una línea recta, que es uno de los lugares geométricos más sencillos, entonces voy a trazar esta línea recta, por ejemplo, desde este punto del plano cartesiano a este punto. Y lo que puedes observar en la vista algebraica, o sea, del lado izquierdo, es que apareció esta ecuación que tiene a las variables x y que tú desde la secundaria sabes que son los nombres de estos dos ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, y ahorita vamos a recalcar eso en nuestro apunte, ¿no? Pero entonces lo importante es que ahora ya no nada más nos referimos a la línea recta como pues dándole un nombre o diciendo pues que forma un ángulo con otra recta, cosas así, que son cosas que manejamos en la unidad 1, sino que esta línea recta está representada por una ecuación y más adelante en esta misma unidad les voy a enseñar a obtener esta ecuación o al revés. A que si yo les doy una ecuación, voy a inventar una ecuación y la voy a poner ahí abajo donde dice entrada, como por ejemplo 3x menos y es igual a 5, así nada más. Mira, apareció una línea recta en el plano cartesiano, o sea que esta ecuación algebraica está representada en este caso por una línea recta. Y bueno, pues incluso esto pues se llega a enseñar en mate cuarto cuando ven ustedes precisamente el tema que platicábamos hace unos días, el tema de sistemas de ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Pero bueno, finalmente lo importante ahorita es que cuando nosotros combinamos el álgebra con la geometría, pues tenemos esta unidad que se llama álgebra para analizar los objetos geométricos y que la geometría ya no se va a llamar simplemente geometría plana, sino que va a recibir un nombre especial que es geometría euclidiana. Y que bueno, no solamente va a hablar de líneas rectas, sino que si yo, por ejemplo, pongo una circunferencia, por ejemplo, por acá, nota que también a la izquierda esta circunferencia tiene asociada una ecuación igual con las variables x y y. O incluso puedo poner, por ejemplo, acá hay una elipse, pongo aquí este par de puntitos y pongo por acá, y aunque la ecuación está toda fea como se ve por acá, pero pues es una ecuación con x y y, entonces que representa a todos los puntos que forman a ese lugar geométrico. Bien, entonces bueno, pues esto va a ser el principio de la geometría analítica. Bien, antes de continuar, me pregunta Jorge, GeoGebra del celular no sirve, ¿verdad? Bueno, no es que no sirva, pero pues yo les he sugerido que utilicen GeoGebra en una computadora o ya de perdida en una iPad o en una tableta, ¿no? En el celular no, por favor, por lo menos no van a poder hacer muchas de las cosas que yo hago en la computadora, así que no lo recomiendo. No es que no sirva, igual que cuando me preguntas, o cuando me preguntan en general, maestro, ¿me sirve esta calculadora? Y pues no es como la que yo uso, pues no es que no sirva, pero pues no puedo enseñar todos los tipos de calculadoras, así como no puedo enseñar todas las versiones de GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno. Así que, pues esa es la cuestión con GeoGebra. Y bueno, pues vamos a regresar ahora sí al apunte. Y un segundo, por favor, déjenlo pongo en pantalla. Ahí está.
Y bueno, entonces les decía, la unidad que se llama álgebra para analizar los objetos geométricos, bueno, pues va a dar pie a esta nueva rama de la matemática, bueno, nueva para nosotros, pero en realidad es muy antigua, que se llama geometría analítica. O sea, a partir de esta unidad vamos a estar trabajando con geometría y ya no nada más geometría plana, sino geometría analítica. Bien. Y bueno, pues para poder relacionar una curva o una recta en el plano cartesiano con una ecuación algebraica, necesitamos para empezar, como lo vieron en GeoGebra, al plano cartesiano que va a relacionar a las variables x y y, que también son los nombres de estos dos ejes. Va a relacionar esas dos variables para representar, para que con una ecuación puedas representar a todos y cada uno de los puntos que puedan formar a una curva, como por ejemplo la elipse que les mostré hace rato, ¿no? Bien, ok, pero quitemos esto. ¿No? Bien. Ok, así que bueno, pues ahora sí, vamos a este primer subtema, que es el subtema 2.1, se llama Conceptos básicos de la geometría cartesiana. Y bueno, geometría cartesiana, pues se puede decir que es sinónimo de geometría analítica, aunque en general la geometría analítica, pues no solamente involucra el plano cartesiano, sino incluso hay otros sistemas de referencia. Así que bueno, ok, vamos entonces a presentar, como les decía, el plano cartesiano. Y el plano cartesiano que ustedes conocen desde la secundaria o algunos incluso desde la primaria, pues está formado por este par de líneas y que, bueno, pues esto representa una línea y como habíamos dicho desde la primera unidad, es una línea que en teoría no empieza aquí ni termina de este lado, sino que es una línea infinita, como se pudo ver hace ratito en GeoGebra, o sea, no tiene principio ni fin. Bien, pero que bueno, pues para fines prácticos aquí está encerrada en un cuadrado o en un rectángulo que pues tiene limitados estos puntitos, ¿no? O sea, como si le hubiéramos tomado una foto a esto, ¿no? Bien, así que esta línea horizontal tiene una flecha dirigida hacia la derecha, que básicamente esta flecha indica hacia dónde crecen los números, o sea, hacia dónde son mayores los números. O sea que al lado derecho están los números positivos, al lado izquierdo están los números negativos. Bien, esta línea además, esta recta horizontal que se conoce con el nombre de eje X o también se le llama eje de las abscisas, y lo anoto, el eje de las abscisas, y decir abscisa es lo mismo que decir la X. Entonces, bueno, pues el eje de las abscisas notarán que está subdividido por acá con algunas marquitas y que, por ejemplo, en este caso está marcado el número 5 y por aquí a la izquierda está el número -5. Eso significa que, pues por acá, exactamente donde está esta línea vertical, estaría el cero de este eje de las abscisas. O sea, cuando la X es exactamente igual a cero, bueno, pues a este punto en particular se le conoce como el origen del sistema. Aquí voy a poner una flechita. Y esto en realidad no es un cero, sino que vamos a decir que es la letra O para recordar que este punto se conoce como el origen del sistema. En este caso, el origen del plano cartesiano. Bien, y que, bueno, pues ahí en el origen pasa una recta perpendicular a este eje de las abscisas, o sea, formando 90 grados, y que, bueno, pues conocemos normalmente con el nombre de eje Y. Y bueno, el eje Y también se conoce, así como al eje X se le conoce como el eje de las abscisas, al eje Y se le conoce con el nombre de, a ver, platíquenme en el chat, ¿se saben ese nombre? Eje de las qué. Y por ahí me contestan, eje de las, y me dicen en el chat, ordenadas, muy bien. Entonces, así como dije hace rato, decir abscisas es lo mismo que decir la X o la coordenada X de un punto. Cuando decimos ordenadas,
Entonces nos referimos a las coordenadas y de un punto, ¿no? Entonces, ahora hablando de puntos, el plano cartesiano, entre otras cosas, sirve para ubicar puntos. Puedo poner un punto por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de ubicación de puntos, pero me voy a quedar con uno de ellos, por ejemplo, este punto. Ya desde la unidad pasada les había comentado, los puntos se suelen representar con letras mayúsculas, como por ejemplo la letra A, la letra B, la letra P. Voy a poner aquí la letra P mayúscula. Y bueno, pues este punto, dependiendo de en qué parte está del plano cartesiano, tiene estas dos coordenadas que llamamos abscisas y ordenadas puestas dentro de un paréntesis. O sea, abro un paréntesis y digo, pues tengo una primera coordenada, por ejemplo, contamos desde el origen, digo, pues aquí cuento 4 unidades a la derecha, pues aquí le poníamos como ejemplo al número 4. Y cuento tantas unidades hacia arriba, pues ahí pongo, no sé, 2.1 unidades hacia arriba. Pero ahorita no quiero representar esto como un ejemplo. Para hacer ejemplos tenemos el ejercicio que viene abajo. Lo que quiero decir es que este punto tiene dos coordenadas, donde la primera de ellas es la abscisa, separada por una coma de la segunda de ellas, que se conoce también con el nombre de ordenada, y que gráficamente significa la abscisa, o sea, la primera de ellas significa la distancia que recorres desde el origen hacia la derecha o hacia la izquierda, que es la dirección del eje de las abscisas. En este caso, es esta distancia. Pues aquí le voy a poner una flechita y voy a decir que esta flecha es la representación de esta X. Y que para la Y vamos a utilizar ahora este color negro. Entonces, desde donde llegó la X, voy a contar hacia arriba o hacia abajo. Y que esta flecha está representando al valor de Y de ese punto. Así que estas dos coordenadas X y Y me definen una ubicación de este punto. Y bueno, pues este punto puede estar en cualquier parte de este plano cartesiano, ¿no? Bien, o sea que ahorita hacemos algunos ejemplos. Bien, nada más que por lo pronto, pues tengo un comentario más. Me dice Jorge, ¿del lado izquierdo son valores negativos? Sí, ahorita que hagamos un ejemplo vamos a hablar de eso. Del lado izquierdo son valores negativos. En el caso del eje Y, del lado hacia arriba son valores positivos y hacia abajo son valores negativos. Pero bueno, pues eso lo vamos a practicar en el ejemplo que viene abajo. Nada más que antes de ver los ejemplos, bueno, pues tenemos que establecer algunos otros detalles en esta gráfica. Dependiendo de dónde se encuentre este punto, entonces ya dijimos que tenemos estos dos representaciones gráficas de qué representa este número X y qué representa este número Y. Y bueno, otro de los detalles que voy a comentar es que si yo, por ejemplo, por acá cierro este rectángulo, o sea, donde la base del rectángulo mide X y la altura del rectángulo mide Y, entonces, bueno, pues entre el origen y este punto se forma este rectángulo con esas dos cantidades, la X y la Y. Eso hace que a estas coordenadas X y Y se les conozca con un nombre especial, aparte de coordenadas cartesianas. Así que aquí pongo ese nombre. Coordenadas, ahí le puse una O de más. Coordenadas, déjenme le corro tantito. Cartesianas, porque así se llama el plano, se llama plano cartesiano, cartesianas, o el hecho de que se forme aquí un rectángulo hace que también se les llame rectangulares. Así que cuando te hablen de coordenadas cartesianas o rectangulares, se refiere a ubicar puntos en el plano cartesiano. Eso lo comento porque pues no es el único plano que existe. Por ejemplo, pues existe un plano que se llama plano polar y que es más difícil porque tiene que ver con ángulos, y los ángulos pues se pueden medir en grados o se pueden medir en radianes, y bueno, pues eso hace que las cosas se compliquen. Pero bueno, existe ese otro plano que es el plano polar. Y bueno, pues es importante distinguir que en nuestro temario nos piden estudiar nada más este tipo de coordenadas, las coordenadas cartesianas, o también se les llama rectangulares. Bien,
Y que ahora, bueno, pues dependiendo dónde pongas el punto, se puede decir que se pone en alguna de las cuatro partes en las que estos ejes dividen al plano cartesiano. Como son cuatro partes, se les conoce con el nombre de cuadrantes, así que voy a poner por acá esa palabra de cuadrantes. Y que para hablar de los cuadrantes, pues vamos a seguir el sentido contrario de las manecillas del reloj a partir del eje X, así. Bien. Y pongo este sentido contrario a las manecillas del reloj, que también había dicho yo en la primera unidad, es el sentido en el que se suelen medir los ángulos en matemáticas. Y que entonces los cuadrantes se van a enumerar a partir de esta esquina superior derecha con números romanos. Así que el cuadrante de la esquina superior derecha es el 1 romano, el de la esquina superior izquierda es el 2 romano, el de abajo, siguiendo el orden de las, contrario a las manecillas, es el tercer cuadrante. Y por último, el cuarto cuadrante es el que está en la esquina inferior derecha. Así que así vamos a referirnos a los distintos cuadrantes. Bien. Y bueno, dependiendo de en cuál de los cuadrantes ubiques al punto, pues también podemos hablar de los signos que toman estas dos coordenadas X y Y en los distintos cuadrantes. Por ejemplo, si desde el origen vamos a la derecha, para encontrar a este punto P en el primer cuadrante y después vamos para arriba. Como son las mismas direcciones del eje X y Y, se dice que los dos signos son positivos, o sea que la X es positiva, la Y es positiva. Pero en el segundo cuadrante, si me voy primero a la izquierda y luego para ubicar un punto por acá me voy hacia arriba, quiere decir que estoy yendo primero en dirección negativa y luego en las Y en dirección positiva. O sea que estos serían los signos que tendrían las dos coordenadas. En el tercer cuadrante estoy yendo desde el origen primero a la izquierda, o sea en las X vamos a la izquierda, entonces es de signo negativo. Y luego hacia abajo, bueno pues también es de signo negativo, así que ahí está este, este par de signos en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, primero iríamos a la derecha en las X, o sea que vamos en dirección positiva. Y luego hacia abajo, que significa que en las Y vamos en dirección negativa. Así que, bueno, pues ahí están los distintos signos, que es lo que me preguntaba Jorge. Pero que, bueno, pues no es suficiente con hablar de los signos, también debemos hablar de los números que tienen estas coordenadas. Estos números solamente pueden ser números reales y ahorita vamos a dar un breve repaso de pues, los principales tipos de números reales, pero ahora sí en el ejemplo que viene en su página 31 también, pero en la parte de abajo. Así que vamos por acá. Y tenemos este ejercicio de ubicación de puntos. Dadas las coordenadas rectangulares o cartesianas de los puntos, y los puntos están aquí a la izquierda, tenemos al punto A, al punto B, al punto C, al punto D y al punto E. Bien, si tenemos estas coordenadas, hay que ubicarlos en un plano cartesiano, y aquí tenemos un plano cartesiano, pues, más grande que de costumbre. Bien, así que, bueno, pues vamos a poner estos puntos diciendo. Un detalle entonces que había yo comentado es que pues tanto el eje X como el eje Y están divididos por acá y que además tienen algunos números de referencia. Por ejemplo, aquí está el 5, acá está el menos 5, o en el eje Y aquí está el 2, el 4, aquí está el menos 2 y el menos 4. Y que, bueno, pues eso me indica en qué escala estamos. Y bueno, voy a hacer una aclaración por acá. Si yo pongo este plano cartesiano o no lo pongo y simplemente le trazo yo los dos ejes, bueno, déjenme saco la regla. Una de las razones por las que todo su libro de ejercicios está cuadriculado y que en general, aunque no les hubiera pedido yo un libro de ejercicios, recomiendo que utilicen hoja cuadriculada, es para ahorrar tiempo cuando trabajemos con este plano cartesiano.
Lo que vamos a asumir es que si tú trazas el plano cartesiano, a veces vas a tener que trazarlo tú, otras veces ya está incluido en los ejercicios que vamos a hacer como ahorita. Pero si tú trazas el plano cartesiano, entre las cosas que quiero que pongas son por lo menos las flechitas de los ejes, o sea, que se distinga bien bien que estos son los dos ejes. De preferencia también ponle el nombre a los ejes, X y Y. Pero lo que sí te voy a perdonar, o por lo menos que así lo vamos a estar manejando en clase para ahorrar tiempo, es que si no hay nada que indique lo contrario, no va a ser necesario que pongamos estas subdivisiones como está en la parte de arriba. Vamos a asumir que si no hay nada que indique lo contrario, cada cuadrito es una unidad. Cada cuadrito es una unidad. Y si cada cuadrito es una unidad, es como lo pongo por acá, a menos que haya algo que indique lo contrario, ¿no? A menos que se indique lo contrario. Eso nos va a ahorrar tiempo cuando hagamos nosotros nuestros planos cartesianos, contrario aquí. De tal manera que, bueno, si ya tienes experiencia con el plano cartesiano y así como estoy poniendo este plano cartesiano, te pongo un punto, por ejemplo, aquí en el cuarto cuadrante. Vamos a ponerlo mejor con otro color, con color verde. Entonces tú nada más de ver la cuadrícula ya debes ser capaz de decirme qué coordenadas tiene este punto. Así que vamos a ponerle nombre a este punto, el punto M. ¿Qué coordenadas observas? Pónmelas en el chat. Y me pone Montserrat y Diego y Jorge me ponen 4, menos 2. Y por ahí alguien puso 5,5. No sé dónde estaba viendo eso, pero no. Es desde el origen se cuenta 4 a la derecha. O sea que aquí, si no hay nada que indique lo contrario, estamos diciendo que cada cuadrito es una unidad. Entonces estamos contando 4 unidades a la derecha, ¿verdad? Y 2 hacia abajo, que lo voy a colocar por acá. Entonces, bueno, pues esas son las dos coordenadas, pero como fuimos hacia abajo es negativo, así que es 4 menos 2. Procuren no ponerme las coordenadas como me lo están poniendo en el chat. Algunos me están poniendo así nada más las coordenadas. 4, menos 2. No, se pone con paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, con paréntesis. Bien. Pero podría ser que se indicara, que sí se indicara lo contrario. ¿Qué tal si, por ejemplo, pues aquí al poner marcas, yo quisiera indicar otra cosa? Por ejemplo, que aquí en vez de ser 4 fuera un 40 y que aquí en el eje Y entonces pusiéramos que cada cuadrito represente 5 unidades. Entonces aquí sería menos 5, aquí sería menos 10, aquí sería menos 15. Ah, bueno, pues esto es hacer un cambio de escala. Las escalas, por cierto, no tienen que ser la misma en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, en el eje X, si aquí hay un 40, significaría que a la mitad hay un 20 y aquí a la mitad de la mitad hay un 10, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar cambio de escalas, pero como eso pues suele hacer bolas a los estudiantes, pues vamos a procurar no hacerlo a menos que sea indispensable, ¿no? Bien, así que quitemos todos estos cambios de escala y bueno, repito, vamos a dejarlo así como estaba. Si no hay nada que indique lo contrario, entonces de aquí en adelante cada cuadrito va a representar una unidad. Muy bien. Ok, así que ahora sí. En este caso sí tenemos el plano cartesiano bien definido y bueno, también aunque haya números, significa que cada cuadrito es una unidad y que si queremos representar el punto A y leemos que sus coordenadas X y Y son 3 y menos 5, entonces pues la primera de ellas, que es la X, significa contar desde el origen hacia la derecha, que es hacia el sentido del eje X. ¿Cuánto contamos? 3 a la derecha. Y luego, después de haber contado estos 3 a la derecha, contamos 5 hacia abajo, 5 unidades hacia abajo, aunque aquí no esté marcado el menos 5, sé que aquí está. Marco ahí un punto
Y bueno, pues ponemos el nombre de ese punto, que es punto A. Y si quieres repetir las coordenadas, pues también las ponemos. 3, menos 5. Así que, bueno, pues a diferencia de lo que hicimos acá abajo, que fue pues un ejemplo para que ustedes me dieran las coordenadas de este punto, ahora es al revés. Estamos tomando un punto y ubicando ese punto en el plano cartesiano. Y bueno, pues esto es lo que voy a comentar de este par de coordenadas del punto A, es que este par de números, bueno, dentro de los números reales, están en una categoría especial. Los dos números son números, y la palabra es enteros. Números enteros que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. No solamente eso, sino también los negativos, -1, -2, -3, -4. Y bueno, y no solamente los que acabo de mencionar, tanto positivos como negativos, sino también el cero, forman al conjunto de números enteros. Y por facilidad se va la mayoría de los ejercicios que tenemos en este libro, pues van a pedir que ubiquemos puntos con coordenadas dentro de los números enteros, o sea, coordenadas enteras. Eso va a ser entonces para no complicar algunos de los temas que ya de por sí a ver, algunos de ustedes se les dificulta. Pero pues no es una promesa de que siempre va a ser así. Bueno fuera que siempre utilizáramos puros números enteros, sino que por ejemplo en este punto B tenemos ya este tipo de número que bueno pues coloquialmente lo conocemos como número fraccionario, aunque el nombre oficial sería un número racional no entero. Entonces, pero bueno, vamos a ponerle mejor su nombre coloquial. Tenemos por acá, tanto aquí, por cierto, y también en los de abajo, este tipo de números que son números fraccionarios y que deben saber cuando pongan puntos con coordenadas fraccionarios cómo ubicarlos. Y bueno, pues la recomendación para ubicar, por ejemplo, este punto B, que tiene como primera coordenada -11 medios, pues bueno, yo diría que lo más recomendable es dar su equivalente en decimal y que Luna ya me lo puso en el chat y que también por ahí Jorge y demás, pues les es muy evidente que ese equivalente decimal es -5.5 y la segunda coordenada sigue siendo 2. Así que vamos a ponerlo ahí adelante. Pongo por acá esto que es equivalente, bueno, lo voy a poner igual a el punto B, que abro un paréntesis, tiene coordenadas -5.5,2. Y eso sería lo más sencillo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues desde el origen vamos a contar en las X 5.5 a la izquierda y nos ubicaríamos por acá. Ahí está el -5.5. Coma 2 significa hacia arriba. O sea que desde aquí contaríamos 2 unidades hacia arriba y aquí está este nuevo punto y le vuelvo a poner sus coordenadas que serían oficialmente, esto no es el resultado oficial, los decimales no suelen ser resultados oficiales, sino lo dejamos como estaba antes, -11 medios, coma 2. Así que ahí está este segundo punto, que aunque tuvo coordenada fraccionaria, no fue muy difícil. Pero, pues por ejemplo, en este punto C, que tiene las dos coordenadas fraccionarias, ya no es tan sencillo como decir cuánto es -11 medios. Así que, bueno, pues vamos a dar los equivalentes en decimal para este punto C mayúscula. Así que, ¿cómo doy los equivalentes? Bueno, no debes olvidar que para obtener el decimal de una fracción, pues lo más fácil es hacer la división, ya sea a mano o con calculadora. ¿Cuánto es? Empezando primero con el signo, -7 entre 3 en decimales. Y bueno, pues ya me están poniendo ahí las respuestas en el chat. Y no solamente me están dando la respuesta de cuánto es -7 tercios, que es -2.33 y además me están poniendo algunos varios decimales, entonces bueno, pues sino que también me están dando el decimal que le corresponde a -13 cuartos. Y bueno, pues repito, esto se puede hacer dividiendo a mano o con calculadora, así que bueno, pues voy a poner ahí los resultados que me dieron. 7 entre 3
es aproximadamente, es más, le voy a borrar este signo de igual porque voy a quedarme con un solo decimal. Ahorita les digo por qué. Le voy a poner solamente de manera aproximada, este decimal es con un solo decimal, menos 2.3. En realidad sería 2.3 periódico, o sea que se le pone una línea encima que significa que este 3 se repite indefinidamente, pero no, vamos a dejarlo así nada más. Coma. El segundo sería menos 3.25, pero le voy a dejar también un solo decimal, menos 3.2. ¿Y por qué un solo decimal? Bueno, pues porque a pesar de que este plano cartesiano pues está relativamente grande, pues no necesitas demasiada resolución como para estarle poniendo centésimas de cuadrito o milésimas de cuadrito. ¿Quién se va a fijar en eso? Nada más queremos saber más o menos dónde está ese punto. Así que vamos a contar menos 2.3 a la izquierda, que sería entre el menos 2 y el menos 3 de las x, y un poquito más cerca del menos 2, por aquí más o menos. Aquí estaría menos 2.3. Y luego menos 3.2 hacia abajo, más o menos va a estar por acá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Vamos a poner que las coordenadas oficiales de ese punto, pues no son estos números que son nada más la pura aproximación. Las coordenadas oficiales son menos 7 tercios, coma, menos 13 cuartos. Y cuando trabajemos con estas coordenadas para algunas fórmulas, pues se deben manejar así, no con sus equivalentes en decimal, que como vieron no son exactos. Bien. Así que, pues con un decimal basta para ubicarlos, pero no para trabajar con ellos. Así que si vas a trabajar con esos números, mejor síguelos manejando como fracción. Ok. Y bueno, entonces ya dijimos que podemos representar por un lado números enteros, números fraccionarios, pero dentro de los números reales también está este tipo de números que llegan a tener radicales o a veces pues números especiales como el número pi o el número o el número phi. Bueno, pues que no hemos hablado de esos números, pero que en teoría debieron platicarles de ese tipo de números en cuarto. Bueno, pues números que tienen principalmente estos radicales y que bueno, todo esto es un número, se conocen con el nombre de números irracionales. Este número, bueno, específicamente este pedacito, es un número irracional. Y que bueno, pues no importa que sea un número irracional, sino que igual que le hicimos con las fracciones, antes de poder poner este número, o más bien este punto en el plano cartesiano, pues debo dar el equivalente o el aproximado decimal. Así que decimos, la primera coordenada de este punto D, vamos a apuntar de nuevo que el punto se llama D. Bueno, pues es un número entero y no tiene ningún problema, es el número 5, coma, la segunda coordenada que es 1 más raíz de 3. Bueno, les platico por aquí, les voy a hablar de unas raíces especiales para que igual y se las aprendan de memoria. La raíz más básica, la raíz de 2, es aproximadamente 1.4, aunque tiene una infinidad de decimales como cualquier número irracional. La raíz de 3 es aproximadamente 1.7. La raíz de 4 no la pongo porque esa es exacta y vale 2. Pero la que sí les voy a recomendar que se aprendan es la raíz de 5, que vale aproximadamente 2.2. Y lo pueden verificar con su calculadora. Así que en este caso pongo esto para no tener que aparecer la calculadora y confirmar lo que me están poniendo en el chat. Simplemente yo digo, si yo ya sé que la raíz de 3 vale 1.7 y al 1 le sumo ese 1.7, pues aquí me va a quedar 2.7, en verdad que sí, y eso es lo que me pusieron varios en el chat. Bien, ok, me preguntan por acá, después de darme resultados, sí, bueno, Jorge me puso por ahí mal el número, me puso 1.7, no, es 1 más raíz de 3, ¿no?
Pero por aquí hay una pregunta interesante, entonces déjenla localizo, donde María Fernanda me pregunta, profe, ¿cómo se ponía raíz en el teclado si no tengo ese símbolo? No, pues no es fácil. Por ahí hay una combinación de teclas ASCII que no me las sé de memoria. Entonces, bueno, pues lo que sí podrían poner, si quisieran escribir que queremos este número en raíz, bueno, pues es que este número se podría poner como uno más SQRT y luego platicamos de eso para las instrucciones en GeoGebra. SQRT va a significar raíz cuadrada. SQRT de 3. Así. Pero bueno, de todos modos, ahorita la pregunta no fue esa, la pregunta fue cuál es el equivalente decimal y bueno, pues eso se hace en una calculadora y no, no en el teclado, sino que ahí buscas el botón en la calculadora, ¿no? Bien, ok, así que bueno, pues este punto, si es 5,2.7, como las dos coordenadas son positivas, bueno, pues ese punto va a estar en el primer cuadrante, así que vamos a ubicarlo. 5 a la derecha, aquí ya está marcado el 5, y 2.7 hacia arriba, que si aquí está el 2 y aquí está el 3, pues está un poco más cerca del 3 que del 2, más o menos por aquí. Bien, aquí pongo entonces que las coordenadas oficiales de ese punto son la abscisa, o sea, la X vale 5. Le pongo su 5. Y la ordenada, o sea, la Y, vale 1 más raíz de 3. Ese es el valor exacto. Así no hay otra manera de ponerlo de manera exacta más que como esa suma de número entero más irracional, ¿no? Bien, esa es la segunda coordenada o la coordenada Y o la ordenada de ese punto. Bien. Ok, así que pues ya platicamos y este básicamente es el resumen de los tipos de números que se pueden poner en como coordenadas para los puntos de un plano cartesiano. O sea, puedes poner coordenadas que sean números enteros o coordenadas que sean números fraccionarios o coordenadas que tengan ahí un número irracional. Y todos estos números pues englobarían lo que vamos a recordar como números, vamos a ponerlos por acá, o sea, en general todos estos tipos de números son números reales. Y bueno, solamente podemos representar coordenadas que sean números reales, que significa que, bueno, hay otro tipo de números que no son números reales y que no podríamos representar como coordenadas de un punto en el plano cartesiano. ¿Alguien sabe a qué números me refiero? ¿Qué tipos de números no podemos utilizar en las coordenadas de un punto en el plano cartesiano? Se supone que les debieron platicar, aunque sea por una embarradita, en matemáticas cuarto. Y ya me contestó HH, números imaginarios, es correcto, números imaginarios. Así que el campo de los números imaginarios, donde los números imaginarios, bueno, pues son los números que tienen por ahí una letra I, si no los conocían. O sea, si tú dices, por ejemplo, 5i, o dices 3 medios de i, o dices, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 multiplicando a la i, estos se llaman números imaginarios. Como no es el tema ahorita, no voy a explicar de dónde provienen los números imaginarios. Simplemente voy a decir que no podemos representar números imaginarios en el plano cartesiano. Solamente, como dije por acá, vamos a representar puros números reales, ¿no? Y el resumen de quiénes son los principales tipos de números reales son estos: números enteros, números fraccionarios y números irracionales. Bien. Y bueno, en realidad también voy a englobar con esta llave a este punto, donde también aquí tenemos números reales. Es más, este par de números vuelven a ser números enteros, tanto el 0 como el -2. Pero bueno, ¿por qué lo dejé hasta allá abajo? Bueno, pues porque hay una cuestión en particular que quiero comentar a lo largo de los años que he dado clase. Los puntos donde una de las dos coordenadas es este 0, pues no sé por qué extraña razón, incluso a mí me ha pasado,
como que los subestimamos y de repente los ubicamos mal y dicen algo como esto. Ah, voy a poner en el plano cartesiano el punto 0, menos 2. Dicen, ah, mira, aquí está, maestro, ahí está el punto 0, menos 2. No, ¿verdad? Así que el punto 0, menos 2 no es ese, sino que significa en la X no recorres nada y vas a ir solamente en dirección del eje Y hacia abajo. Así que cuidado con eso. En general, pues a veces es frecuente que se les crucen las coordenadas y digan, ah, voy a poner el punto 3, menos 5 y cuentan 3 hacia arriba y 5 a la izquierda. No, o sea, se les cruzaron los cables ahí con las coordenadas, ¿no? Entonces es primero a la derecha o a la izquierda y luego hacia arriba y hacia abajo. Pero eso en especial ocurre cuando una de las coordenadas es cero. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero ténganle respeto al cero, por favor. Así que cuando vean un punto donde una de las coordenadas es cero, verifiquen dos veces que lo hayan colocado correctamente. Aquí sí, ya verifiqué, está el punto E y sus coordenadas son 0, menos 2. Y bueno, un comentario que voy a decir de este punto. Este punto no está en ninguno de los cuadrantes. O sea, no está en el cuadrante 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. Si acaso, se puede decir que está entre los cuadrantes 3 y 4. Pero pues algo más adecuado sería decir que está sobre el eje Y o incluso más específico en la parte negativa del eje Y. Bien, y pues si me dice Alan, suele pasar, es correcto. Así que me dice Abril más bien, que suele pasar. Así que tengan cuidado con dónde ubican estos puntos en general. Y bueno, pues ya que repasamos cómo se ubican los puntos en un plano cartesiano, que bueno, pues, es un repaso porque se supone que esto lo viste en la secundaria y si no, por lo menos pues debiste estudiarlo para el Comipems, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a estudiar consiste en tomar dos puntos cualesquiera. Normalmente van a ser puntos con coordenadas enteras, como les había dicho hace rato. Y que si yo, por ejemplo, entre dos puntos como este punto y este punto trazo un segmento, bueno, pues ese segmento tiene una cierta medida en unidades y las unidades son, pues, por ejemplo, esto es una unidad o en el eje Y esto es una unidad. Así que ¿cuántas de esas unidades medirá este segmento? Bueno, pues ese tema se llama distancia entre dos puntos y que vamos a comenzar a estudiarlo en la página 32. Así que dejen quito ese segmento, eso nada más es para explicar. Y ahora sí, en la página 32 tenemos por acá este tema llamado distancia entre dos puntos. Bien, nada más que, bueno, pues como ven en este tema, ahí viene algo de teoría. Tenemos un par de puntos en esta gráfica donde no se ve claramente qué coordenadas tiene este par de puntos, pero eso es porque este es un dibujo genérico. Ahorita explico a qué me refiero. Y que tenemos una fórmula y que como ven esta fórmula pues se ve medio fea, ¿no? O sea, tiene por ahí varias letras, la letra D, las letras X y además subíndices X2, X1, Y2, Y1 y aquí los puntos también tienen esas coordenadas, así que lo que estoy tratando de explicar aquí es que esto es un poco complicado de explicar. Y antes de explicar esto, me voy a saltar al primer ejemplo y ahorita regresaremos a esta parte de teoría. Así que saltémonos por el momento esto y vamos al primer ejercicio. Calcula la distancia de A a B si el punto A tiene coordenadas 3,1 y el punto B tiene coordenadas 10,4. Así que, bueno, pues vamos a calcular esa distancia, pero antes que nada me conviene poner estos puntos en un plano cartesiano. Y a diferencia de lo que sucedió ahorita que ubicamos puntos, aquí no hay plano cartesiano, o sea que tú lo tienes que construir. Y bueno, pues vamos a aprovechar lo que dije hace rato. Si tú tienes que construir el plano cartesiano, bueno, lo primero que voy a notar es que los dos puntos tienen coordenadas enteras y positivas. Ah, entonces no necesito
más que el primer cuadrante. Los dos puntos van a estar en el primer cuadrante, así que pues voy a darle prioridad a este primer cuadrante poniendo por acá al eje X y acá al eje Y. Y pues si no indicamos lo contrario, vamos a asumir, como les dije hace rato, que cada cuadrito es una unidad. De tal manera que voy a ubicar al primer punto de coordenadas 3,1 aquí. Y velo ubicando tú también. Y al segundo punto, que es un poco más difícil, de coordenadas 10,4. Así que contemos 3, 6, 9. Aquí está el 10 de la X. Y de aquí es fácil contar 4 hacia arriba. Así que ahí está el segundo punto. Y le ponemos sus coordenadas. El punto B tiene coordenadas 10,4. Y la idea, como dice aquí el ejercicio, es encontrar la distancia que existe entre estos dos puntos A y B y que además la podemos abreviar como, así lo pongo en general, la distancia, aquí le pongo de subíndice AB. Ok, o simplemente si es la única distancia, le puedo poner una letra D y ya, ¿no? Entonces, para que sea un poco más breve. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, pues como lo platicaba hace rato, si desde el origen, si aquí está el origen, hasta esta primera división que estaría aquí, hay una unidad, y bueno, voy a ponerlo aquí como una unidad lineal como le hacíamos en la unidad 1. No son centímetros, no son metros, no son pulgadas, no sabemos qué unidades están ahí, o sea, cuánto mide esta unidad, pues. Así que simplemente se dice que es una unidad lineal. La pregunta es, ¿cómo cuántas de estas unidades habrá en diagonal desde el punto A hasta el punto B? Así que alguien me puede dar un estimado, como cuánto le calculas, como cuánto medirá esta distancia aproximadamente. Y por aquí me dice Tania 7, me dice Jorge 8, María Fernanda 7, también Montserrat como 7. Lo curioso es que nadie me dice algo así como 7,2 o algún decimal, ¿no? Entonces 7,5 ya me puso Jorge. Bueno, entonces vamos a tratar de estimar. Y bueno, pues por ahí lo que voy a comentar es que 7 definitivamente no mide. Tal vez 8 podría ser, pero 7 no. ¿Y por qué no? Pues porque luego quieren contar así, dicen, ah, mire maestro, yo ya vi que mide 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, no es cierto. Las unidades en diagonal miden más que una unidad en horizontal, ¿verdad que sí? Entonces no. Y además voy a ser un poco más específico. 7 mediría en distancia, pero en distancia horizontal. Si yo pongo esta línea punteada desde A hasta B, pero nada más en distancia horizontal. O sea que si aquí este 3 representa a esta división del eje X, que es el número 3, es evidente que simplemente desde el 3 hasta el 10 aquí mide 7, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, voy a preguntar, ¿tú crees que esta distancia mida lo mismo que esta distancia horizontal? Y la respuesta es que no, ¿verdad? La distancia en diagonal mide más que la distancia en horizontal, ¿verdad que sí? Así que, bueno, por eso, si me dijiste que medía como 7, pues no, en realidad mide más. ¿Pero qué tanto más? Bueno, pues para saber qué tanto más voy a, incluso creo que ya me lo están platicando, me dice Andrés, entonces serán como 9. Bueno, pues vamos a tratar de pensar en esto. Que si ya puse esta línea punteada para decir que esta distancia es mayor que 7, pues a lo mejor sería bueno decir, bueno, ¿y qué tan grande podrá ser? Pues yo creo que si mido ahora esta distancia vertical, puedes notar que si sumo estas dos distancias, este 7 y este 3, que da 10, pues esta distancia no puede medir más que 10, ¿verdad que no? O sea que será un número entre 7, que es el mayor de las dos distancias, tanto de la horizontal como de la vertical, y un número menor que la suma, o sea, es un número que está entre 7 y 10, ¿verdad que sí? Pero entonces, pues me dicen por aquí, y eso es lo que vamos a hacer. Abril me dice, yo en la secundaria
usaba teorema de Pitágoras para sacarlo. Eso es correcto. Y es lo que voy a platicar ahorita. Teorema de Pitágoras, aunque no lo hayas visto en la secundaria, pues va a servir precisamente para localizar cuánto mide exactamente esa distancia usando precisamente estas dos medidas. La base de este triángulo, que pues puedes notar es un triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos de este triángulo rectángulo y esta distancia que estamos buscando, ya dejen quito la interrogación, esta distancia es la hipotenusa. Entonces, para encontrar esta distancia, pues precisamente se puede utilizar el teorema de Pitágoras, y que es parte de la unidad 1. Así que, ¿cómo utilizamos el teorema de Pitágoras en este esquema? Bueno, pues comencemos con la incógnita. La incógnita es D y es la hipotenusa, y el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos miden 7 y le pongo su cuadrado, y el otro mide 3 y le pongo su cuadrado. Y bueno, pues si lo que quiero es obtener la distancia sin el cuadrado, ese cuadrado de la distancia puede pasar al otro lado como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Podríamos incluso tratar de resolverlo a mano, así que quedaría raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 49, 3 al cuadrado es 9, la distancia es la raíz de 58, y que bueno, sin tener que sacar la calculadora, podríamos decir que este es el resultado exacto, pero que sacar la calculadora, que me va a dar un aproximado en decimales, vamos a ponerle un solo decimal, pues sería precisamente lo que habíamos dicho hace rato, un 7 punto y algo. ¿Y por qué sé que es 7 punto y algo? Bueno, pues porque el cuadrado de 7 es 49, el cuadrado del siguiente entero, que es 8, me daría 64. Y este 58 está entre el 49 y el 64. Así que es más, está un poco más cerca del 64. Así que sí, yo diría que es algo así como 7.5 o a lo mejor 7.6. Pero pues ustedes lo pueden confirmar con su calculadora y pues ya me lo están dando en el chat. Aproximadamente 7.6. Le salió por ahí algunos 7.71. Bueno, les dije que vamos a poner un solo decimal. 7.6 que, pues como habíamos dicho, unidades lineales, ¿verdad? Bien. Así que, pues, como habíamos dicho, no mide exactamente 7, no mide exactamente 8 tampoco, mide un poco más de 7, 7.6 es un valor esperado, ¿no? Pero una vez que ya entendiste que, pues con lo que sabíamos que era el teorema de Pitágoras, se pudo obtener esta distancia, ahora sí me va a ser un poco más sencillo explicarte lo que viene en la parte de arriba, o sea, en esta parte de teoría, ¿no? La idea aquí es presentar una fórmula. Esta es la fórmula oficial para encontrar la distancia entre dos puntos, y que en realidad no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, nada más que disfrazado. Todo este paréntesis está elevado al cuadrado. Todo este paréntesis está elevado al cuadrado, se están sumando, o sea que tienen aquí una suma de dos cuadrados, que es como el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos. Y si el teorema de Pitágoras dice que es igual al cuadrado de la hipotenusa, nota que la hipotenusa, que va a ser la distancia, pues ya está despejada, y que el cuadrado, igual que le acabamos de hacer, pasó como raíz. Así que por eso empecé con el ejemplo antes de explicar esta teoría, porque si no, pues no hubieras entendido nada de lo que voy a explicar ahorita. Lo que voy a explicar ahorita es que este par de puntos me indican, son puntos de coordenadas x1 y y1 y x2 y y2. Aquí se llaman A y B, aquí se llaman punto 1 y punto 2, pero el nombre es lo de menos. Lo importante es que uno de ellos, cualquiera que sea, tiene coordenadas x1, y1. El otro punto tiene coordenadas x2, y2.
Y pueden estar en el primer cuadrante o puede estar uno de ellos en el segundo cuadrante y el otro en el primero, o los dos pueden estar en el tercer cuadrante. O sea, no importa en qué parte del plano cartesiano estén. Por eso llamamos a esto un dibujo genérico, o sea que si aquí aparecen números no les hagan caso, o sea, pueden aparecer estos numeritos o no, simplemente son representaciones de dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. Bien, y que si queremos encontrar la distancia entre estos dos puntos y que aquí está representada con la letra D minúscula, igual que en el ejercicio que acabamos de resolver, bueno, pues la idea es entre los dos puntos trazar un triángulo rectángulo como le hicimos en el problema anterior. Trazo esta distancia horizontal entre los dos puntos, trazo esta distancia vertical y se está formando este triángulo rectángulo. Pero entonces ahora viene la parte un poco más complicada. Si sabemos por teorema de Pitágoras, dejen quito esto. Si sabemos por teorema de Pitágoras, escribo por acá otra vez, teorema de Pitágoras, que la hipotenusa, que en este caso es la letra D, al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es poner dos paréntesis al cuadrado y que se estén sumando. Déjenme recorro tantito. Dos paréntesis al cuadrado y que se estén sumando. Y ya no tengo números y no pretendo hacer lo que hicimos en este ejercicio de contar cuadritos, ¿verdad que no? O sea, cuando ya tiene los puntos bien definidos, se pueden contar cuadritos, pero no en un dibujo genérico donde no sabemos dónde está este punto ni este de acá. Lo que necesito es saber cuánto mide la base de este triángulo y la base de este triángulo va a estar dada por la coordenada x de este primer punto y la coordenada de x de este primer punto es x1 y la coordenada x del segundo punto, si la proyecto sobre el eje x, es x2. Así como en el problema anterior, aquí había un 3 y aquí había un 10. Pero lo que me interesa es saber cuánto mide esta base y ya no con números. Toda esta base, así como acá en este problema me dijeron fácilmente que medía 7, bueno, ese 7 se puede obtener viendo este número 10 y este número 3. ¿Qué operación se hizo para obtener el 7? Bueno, pues simplemente los resté, ¿verdad que sí? Si tú al 10 le restas este 3, obtienes la medida de esta base, que es este 7, y voy a aplicar lo mismo acá. A esta coordenada x2 le resto x1 y esa va a ser la medida de esta base. Para que lo entiendas también gráficamente, te voy a explicar qué significa este x2, como lo dije hace rato. X2 es la distancia desde el origen hasta este valor, ¿verdad que sí? Y x1 es la distancia también desde el origen a este valor. Ah, bueno, ¿cuánto mide la base de este triángulo? A x2, que es la línea amarilla, le voy a tachar este pedazo, le voy a quitar x1, así que por eso esta base mide la resta de x2 menos x1. Y de manera semejante, entonces, ¿cuánto medirá la altura de este triángulo? Platícame en el chat. Pues la idea es esta, en lo que ustedes me lo ponen. Este punto, como altura, aquí tendría y1. Y este otro punto, como altura, aquí tendría y2. Entonces, ¿cuánto mide la altura de este triángulo? Y ya me están contestando en el chat. Y2 menos y1, ya me lo puso Montserrat y Diana. Aquí le voy a poner entonces que también resto las y's. Y2 menos y1. Así que tomando en cuenta eso, ya tengo la medida genérica de los dos catetos y esos dos catetos se pueden poner en estos paréntesis, ¿verdad que sí? Bien, y me dice Abril, sí tiene mucho sentido. La altura sale de la resta de las coordenadas, igual que la base salió de la resta de las x, la altura sale de la resta de las y, ¿verdad que sí?
Entonces, bueno, pues el primer cateto que obtuvimos fue x2 menos x1. El segundo cateto que obtuvimos es y2 menos y1 y ahí ya está el teorema de Pitágoras. Pero como lo que quiero obtener es el valor de esta distancia, a la distancia le estorba el cuadrado y el cuadrado, igual que en el ejercicio que hicimos, va a pasar al otro lado como raíz y la fórmula va a ser la misma que tengo por acá. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y como ven es una fórmula medio fea, pero como ya expliqué de dónde viene, pues notarás que no es tan fea como parecía desde el principio. Espero un momento por si quieren copiar o preguntar. Si no hay preguntas, bueno, pues ahora voy a regresar a este mismo ejercicio. Y lo que hicimos por acá fue precisamente con teorema de Pitágoras. Pero ahora que ya les presenté la fórmula, puedo poner eso como opción. O bien con la fórmula. Así que le pongo por acá. La fórmula decía que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, pues entonces sustituyo y voy a poner directamente un igual aquí y aquí voy a poner la sustitución. Sustituyo. Nada más que antes de sustituir, déjenme ver un comentario. Jorge me dice, entonces, ¿esto solo se realiza por medio de incógnitas? No, más bien no es que sean incógnitas, sino que estamos presentando la fórmula de manera genérica, esta fórmula. No es que tenga varias incógnitas, tiene varias literales. Pero entonces, en realidad, todas son datos excepto la distancia. Por ejemplo, voy a decidir, y por cierto, esto es arbitrario, que para usar esta fórmula, este punto A sea el punto que tenga coordenadas x1 y y1. Aunque pude haber decidido que más bien el punto B fuera el de x1 y y1. No importa cuál de los dos sea x1 y y1, el otro va a ser x2 y2. Bien. Y entonces en realidad no tienes tantas incógnitas. Tienes como dato x1, y1, x2 y y2. Y eso es lo que vamos a sustituir por acá para finalmente obtener la única incógnita, que es la letra D, ¿verdad que sí? Así que al sustituir, entonces, bueno, es más, lo voy a poner aquí sin este igual. Al sustituir, para que se entienda un poco mejor, la D es la incógnita, escribo D es igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, y voy a restar las X. A X2, que es 10, le voy a restar este 3. 10 menos 3. Más, ahora en el otro paréntesis voy a restar a Y2, que es 4, le voy a restar el Y1, que vale 1, ¿verdad que sí? Y lo pongo ahí al cuadrado. Así que, como ves, pues las coordenadas x1, y1, x2, y2 son datos. La única incógnita es la distancia. Y al sustituir, entonces, pues nada más resuelvo ya. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 10 menos 3 es 7. Lo puedo poner con paréntesis o no, no importa. Es 7 al cuadrado. 4 menos 1 es 3 al cuadrado. Y nota que lo que acaba de ocurrir aquí es exactamente lo que ocurrió por acá y que finalmente estás usando de todos modos el teorema de Pitágoras, nada más que está escondido en la fórmula, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues obviamente que va a salir por acá que la distancia es la raíz de 49 más 9, que otra vez es la raíz de 58 y que otra vez, corrijo ese 58,
y que otra vez es aproximadamente 7.6. Así que pues tienen esos dos procedimientos, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces dice Jorge, ya le entendí. Gracias. Entonces, bueno, pues como ven, la fórmula es horrible, pero pues no es tan difícil una vez que ya la entendieron, ¿no? Así que me espero un momento por si quieren copiar o preguntar de este ejercicio. Y tienen entonces estos dos métodos, ya sea que utilicen directamente el teorema de Pitágoras. Les voy a dar permiso que utilicen el teorema de Pitágoras en vez de la fórmula. Nada más que voy a hacer una advertencia. Hace rato dije que las coordenadas de dos puntos no forzosamente tienen que ser números enteros. Y que en este caso, al ser números enteros, fue muy fácil saber estas medidas de 7 y de 3. Pero si esas coordenadas no son números enteros, con que una de ellas no sea un número entero, voy a recomendar más que utilices la fórmula y ya que sustituyas directamente aquí los cuatro números, sean enteros o no sean enteros, y eso te va a garantizar que el resultado esté bien. De todos modos lo va a hacer la calculadora y ya, ¿no? Pero bueno, pues eso lo practicaremos en los próximos ejercicios. Me espero entonces. Estas marcas. Ok, así que bueno, pues vamos a ver la página siguiente. Inciso B. Halla la distancia entre los puntos de coordenadas -1, 4 y 3,2. Así que pongámoslos en este plano cartesiano. -1, 4, aquí. Y 3,2 en el primer cuadrante. Queremos hallar la distancia entre estos dos puntos y ya sea que utilices teorema de Pitágoras o bien que utilices la fórmula, platícame cuál es el resultado exacto. Yo mientras voy a ir poniendo la plantilla de la fórmula, en lo que ustedes me dan ese resultado. Y esto no es exactamente la fórmula, le estoy llamando la plantilla, que es donde vamos a sustituir. Y como detalle a esta plantilla le voy a poner aquí abajo de este primer paréntesis que aquí va a haber la resta de las x. Y en el segundo le voy a poner las y's. Simplemente hay que restarlas. ¿En qué orden? No importa. Ahorita lo voy a comentar. Pero díganme cuánto les dio. Y ya me están comentando en el chat. Y Janet dice 2 raíz de 5 o que quiere decir o que estandarizaste la raíz o que pusiste todo el procedimiento en la calculadora y ya, así te lo dio la calculadora. Y en decimales es aproximadamente 4.47. Aunque yo había preguntado el valor exacto y ya me lo dio Janet. El valor exacto estandarizado es 2 raíz de 5 que proviene, como dice Luna, de raíz de 20. Pero ya hablé de la estandarización precisamente la semana pasada cuando resolví el examen diagnóstico que tenían en Moodle. Así que ahorita vamos a repasar eso, a recordarlo más bien, diciendo, pues si lo hago con fórmula,
voy a restar primero las x en el orden que yo quiera, ¿eh? Si tú pones menos uno menos 3 o al revés pones 3 menos uno, bueno, aquí había un problema. El menos de la fórmula con el menos del menos uno, de una vez le voy a poner que se vuelve más. O sea que si tú le pusiste aquí como 3 menos menos uno, bueno, pues te voy a ahorrar un paso. Menos menos se vuelve más. Así que cambia ese menos por un más y listo. Y si restamos ahora las y's, entonces vamos a ponerlas aquí con amarillo. Las y son 4 y menos 2. Igual en el orden que tú quieras. Puede ser 4 menos 2 o 2 menos 4. Y ahorita digo por qué no importa en qué orden se resten. Así que escribamos por acá. Raíz cuadrada de, dejen quito la regla, raíz cuadrada de 3 más 1 es 4 al cuadrado, ¿no? 2 menos 4 sería más y en un paréntesis menos 2 al cuadrado. Y a lo mejor a ti no te dio exactamente estos números, pero de todos modos, sea que aquí te haya dado 4 o menos 4, al cuadrado va a dar 16. Y sea menos 2 o más 2 al cuadrado, te va a dar un 4 positivo. Todo número al cuadrado es positivo, ¿verdad que sí? Así que por eso, repito, si tú hubieras hecho, en vez de 3 menos menos uno que se vuelva más uno, hubieras puesto menos uno menos 3, menos uno menos 3 te daría menos 4 en vez de 4, pero al cuadrado da 16. Así que no importa en qué orden hagas la resta. Y lo mismo por acá. Si hubieras dicho 4 menos 2, en vez de 2 menos 4, aquí sería 2 al cuadrado, que sigue siendo 4. Así que por eso no importa en qué orden se resten las x y las y. O sea, cualquiera de los dos puntos es el punto x1, y1 y el otro es x2, y2, ¿verdad que sí? Y que entonces, bueno, incluso también los que lo hicieron por Pitágoras notarán que aquí por cuadritos hay 2 y aquí hay 4 y que directamente pues son este 4 al cuadrado y este 2 al cuadrado, ¿verdad que sí? Entonces, como sea que lo hayas hecho, te debió haber dado raíz de 20. Y si lo estandarizas con calculadora o en mi caso sin calculadora, les recuerdo que se podía poner 20 descompuesto como 4 por 5, corrijo de 5, que la raíz de 4 se separa de la raíz de 5 y que la raíz de 4 es 2 y la raíz de 5 así se queda. Este es el valor exacto. Y ya si me dan el decimal, pues eso es adicional. Vamos a suponer que te encontraste esta pregunta en un reactivo de opción múltiple. Y que entonces, bueno, pues las respuestas no vienen en decimales, los distintos incisos vienen por acá como inciso A, 2, inciso B, 5, inciso C, 2 raíz de 5, y en el inciso D dice 5 raíz de 2. Ninguna de las respuestas tiene decimales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vas a tener que seleccionar esta como la opción correcta. Así que es 2 raíz de 5, el valor exacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entre las cosas que vamos a hacer, bueno, lo primero que voy a hacer en la próxima clase es recordar este método de estandarización. Ustedes observarán en la página siguiente, viene por ahí un repaso de la estandarización de raíces. Y también vamos a hacer ejercicios, aprovechando que ya sabemos encontrar distancias. Bueno, pues los ejercicios en los que se suele utilizar esto son ejercicios de perímetros de triángulos o perímetros de polígonos o, por ejemplo, el cálculo del radio de una circunferencia. Bueno, pues vamos a hacer estos tipos de ejercicios la próxima clase.